En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches a quienes estamos compartiendo presencialmente el curso. Para quienes están viendo este tema en una repetición a través del canal, pues puede ser de día, puede ser vespertino o puede ser en la noche, de acuerdo con la forma en la que lo vayan llevando. Así que buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los presentes. Por la gracia de Dios iniciamos un curso más ahora de apuntes de escatología. Léase bien que no dice introducción a la escatología, y mucho menos es tan pretencioso decir escatología, sino es apuntes. ¿Qué significa esto? ¿Qué queremos decir con esta expresión? Bueno, pues que haremos un recorrido, pero este recorrido va a ser muy amplio, con la intención de asentar, o mejor dicho, dejar las bases bien asentadas en primer lugar sobre el tema de la escatología, que es una de las materias más llamativas. Ahorita que empecemos directamente, pues obviamente lo necesitaremos. Y segundo, es interesante porque la escatología es también de esas materias más queridas, pero al mismo tiempo menos comprendidas. Porque una vez más, como decimos, ¿no? Se habla de escatología y se entiende, ya sabemos, el fin del mundo, si queremos poner una expresión, y al mismo tiempo pues ya nos empieza como a preocupar eso también, ¿no? Pero decíamos que son apuntes porque vamos a tratar de dejar las bases bien asentadas, pero al mismo tiempo dejar la puerta abierta para posteriores momentos en los cuales ustedes quieran decidirse por hacer una lectura más profunda, un estudio más completo, un acercamiento más pleno, pues tendrán ustedes ya mínimo el lenguaje, ¿verdad? Para poder decir, bien, esto trata sobre aquello, sobre lo otro, y podemos ir avanzando. Entonces, por eso es que este tipo de cursos, que usualmente llevan por lo menos un semestre de estudio, con unas 4 o 5 horas semanales, todo un semestre, pues no podríamos nosotros agotarlo en 4 sesiones de 1 hora cada tema. Por eso es que le llamamos apuntes, insisto, no es una hermosa presentación de la materia, e intentamos, insisto, dar suficientes datos para que todos se sientan satisfechos con lo que vamos a decir, y creo yo que habrá muchas muy buenas experiencias. Así que sean todos bienvenidos y vamos a iniciar. Lo primero que haremos es tratar de entender por qué hablar de escatología. En esta introducción es lo que voy a intentar compartir. Para ello voy a tomar varios puntos. El primero de ellos es el punto de que el hombre es un ser, hombre y mujer, por supuesto. Cuando digo hombre, generalmente me refiero al género humano, ¿no? El ser humano, vaya, entonces, es un ser intencional. ¿Qué significa esto? Significa que el ser humano tiende hacia algo. El ser humano no es en absoluto un ser que sea estático. Por el contrario, es un ser siempre en constante movimiento. Pero este movimiento, por cierto, ¿verdad?, necesita tener una finalidad. Por eso es que decimos que el hombre es un ser intencional, porque necesita tener una intención, es decir, hacia dónde dirigirse, hacia dónde tender. Primera cuestión. Segunda cuestión, viene el ámbito de la fe. La fe en el ser humano, pues evidentemente es un punto importantísimo. Yo creo que aquí hay una cuestión también que necesitamos como retomar. ¿Y cuál es esta cuestión? El hecho, la certeza de que en este mundo, bueno, lo digo y ahorita regreso, en este mundo somos peregrinos, ¿sí? Por eso también quise poner esta imagen. Pero voy a decir otra cosa antes, porque estaba hablando de que el hombre, desde la fe, tenemos que recordar que la fe es una dimensión importantísima en el ser humano. Hay algunos que menosprecian la fe o que la dejan a un lado. No, en cuanto a estudio, podemos separarla de las otras dimensiones del hombre. Es decir,
Podemos separar la fe de la cuestión psicológica, de la cuestión cultural, de la cuestión histórica. En el estudio, es decir, de una manera totalmente artificial. Pero en la vida diaria, cualquiera de ustedes y yo no separamos absolutamente nada. ¿Sí? Nuestra fe está impregnando todas nuestras decisiones y se puede ver que tenemos mucha o poca fe. Nuestra fe está siempre viendo en nuestra persona, en nuestra historia, en todo, y entonces no podemos dejar de lado la fe. No se puede, ¿no? A esto me refiero con que es importantísima. Y la fe nos dice entonces, ahora sí, que nosotros somos peregrinos en este mundo. Eso es importante, mis hermanos. Recién decíamos que el hombre es un ser intencional, tiende hacia algo, y ahora complementamos diciendo que de acuerdo con nuestra fe, pues el hombre tiene esa necesidad de realizar un peregrinaje durante toda su vida, pero todo peregrinaje, decía San Juan Pablo II, el hombre es peregrino, no vagabundo. Y eso significa lo siguiente, que un peregrino tiene una meta, en cambio un vagabundo no. Los dos caminan, pero el vagabundo camina sin rumbo, sin dirección. En cambio, el peregrino tiene bien clara esta meta. Tercer punto, también muy importante para que podamos entender esto de la escatología, ¿por qué es importante? Bueno, pues no sé ustedes, pero probablemente alguno de ustedes haya escuchado, conocido, o le haya pasado también, ¿no? Que le han dicho, mira, te vas de comisión, por ejemplo, ¿no? Te vas a ir de comisión y en cuanto llegues a aquel lugar a donde vas, quiero por favor que hagas esto y aquello y lo otro. Y son cosas que realmente son, híjole, pues de alguna manera no son tan agradables. Entonces, fíjense nada más, cuando sabemos que a donde lleguemos no es lo más bonito, no queremos llegar. Y decimos, hasta hacemos tiempo, ¿verdad? Nos invitan bueno, no, pero nos mandan a algún lugar y así como que, híjole, pues en lugar de irme en taxi, a lo mejor me voy en autobús y ya no llego tan rápido porque no me gusta el lugar al que voy a llegar y quiero evitar a toda costa llegar ahí. En cambio, si por ejemplo dicen, no, pues me invitaron a una fiesta y es una fiesta de mi mejor amigo o de uno de mis mejores amigos, y fíjate que no he comprado el regalo para la fiesta de mi amigo, ¿cómo le hago para lo más rápido? Pues ahí sí pago un taxi, voy rápido a comprar, o ahora en esa situación lo que hacemos es pedir para que lo lleven a casa mientras uno adelanta, porque uno no quiere tardar, no quiere llegar tarde, quiere estar allí desde lo más pronto posible y se apura por llegar porque entiende que el lugar al que va a llegar es un lugar hermoso con personas hermosas, ¿verdad? En ese sentido, entonces, nos damos cuenta de que si nosotros sabemos a dónde vamos, podemos entonces apurar o atrasar nuestro caminar, nuestro peregrinaje. Por eso hay mucha gente que actualmente le cuesta demasiado enfocarse en esa vida de fe, volviendo al punto anterior, porque nos han pintado el más allá tan aburrido. Nos lo han pintado tan feo, nos lo han pintado tan santurrón, que voy a andar queriendo ir más allá. Al contrario, lo que quiero es quedarme aquí, y aquí quiero disfrutar, y porque yo creo que aquí está lo mejor, ¿no? Pues sí, claro, si juzgo con criterios del mundo, y tú me preguntas, oye, en el cielo, ¿habrá wifi? No, pues no va a haber wifi, por supuesto, ¿no? Entonces, pues bajo el criterio del mundo, un lugar que no tiene wifi ya es un lugar bastante anticuado, ¿no? Porque ahorita en los mejores lugares ya tienen todos aquí su red, su señal para conectarnos todos y una velocidad increíble. Pues sí, si juzgamos bajo criterios del mundo, entonces puede ser que el cielo prometido, por así llamarlo, no sea tan atractivo. Pero si entendemos esto bajo otros ojos, bajo otra perspectiva, entonces puede ser que sí. Pero como siempre hemos dicho, en cada curso lo decimos, me parece, viene la otra parte, ¿no? Aquellos que sí quieren llegar al cielo, pero creen que van a llegar al cielo y que va a ser de una manera que hasta el mismo Dios dirá, oye, aquí no es así, ¿no?
sea, se imaginan el cielo, primero ya saben, como entre nubes, ¿no? Por ejemplo. Dicen, no, pues no es entre nubes. Luego se lo imaginan también, así como que todos bien buena gente y demás. Como alguna vez escucharon esto de que en el cielo se va a hacer una adoración eterna a Dios, dijo alguien, no, pues yo que voy a querer andar todo el tiempo arrodillado, no, sí quiero ir al cielo, pero híjole, qué flojera, ¿no? Entonces, depende, aunque nosotros queramos ir al cielo, puede ser que no hayamos entendido todavía bien qué es, por así decirlo, ¿no? Por eso es que necesitamos entonces dar algunas coordenadas mínimas, básicas, que nos ayuden en la comprensión posterior de todo esto. Ahora sí, también tengo que decir otra cosa, por cierto, que justamente veía el día de hoy, se me hizo muy curioso, lo voy a decir, lo voy a contar, se me hizo muy curioso. Vi una publicación de unas religiosas tomando un curso que les va a ayudar para, como para tener más vocaciones. Híjole, a mí me conflictó un poco esa idea, porque temáticamente hablando hay cursos muy buenos, muy buenos, pero la palabra vocación en sí misma encierra a un llamado y a uno que llama. Entonces, la palabra vocación tiene, o esta cuestión, si yo quisiera tener más vocaciones, no estoy inventando el hilo negro para nada, por supuesto, perdón, encontrando el hilo negro, pues si yo quisiera tener más vocaciones, tendría que suscitar más encuentros con Jesús, ¿sí? Yo no puedo tener pues, ¿cómo llamarle? Un proyecto de vocaciones que no incluya un encuentro con Jesús. Ya después sí, por supuesto, ¿no? Un proyecto en el cual, ya que se ha propuesto el encuentro con el Señor, ¿qué es lo que viene? ¿Cómo vamos a afianzar? ¿Cómo vamos a aclarar ese encuentro? ¿Cómo vamos a hacer que ese encuentro, el que lo ha vivido, se sienta realmente llamado por Dios? Ah, bueno, ahí sí, por supuesto, ¿no? Pero entonces se me hacía un poquito curioso, ¿no? Esta publicación, insisto, en la cual esas personas que dedican su vida al Señor, porque es una consagración total, pues que obviamente estuvieran recibiendo este tipo de formación. No se me hizo innecesario, no, para nada, pero se me hizo realmente interesante. ¿Por qué lo digo? Porque aquí tiene que ver también algo muy parecido. La escatología es parte, como vamos a ver más adelante, es parte de una teología. Pero toda teología supone un camino de fe. Y todo camino de fe, un sano camino de fe, supone un encuentro con Jesús. Entonces yo podría decirles, ¿no? Por ejemplo, y no sé si les ha pasado, si ustedes han sido o eh, si para ustedes fueron o si ustedes lo hicieron ser así como las celestinas, ¿no? Los cupidos de otros. Que ya ven que cuando dicen, no, pues ¿sabes qué? Me gustaría que mi amigo pues anduviera con mi amiga. Y entonces tú le cuentas maravillas del amigo a la amiga o viceversa, ¿no? O si a ti también te pasó, ¿no? Que alguien llegó y te contó, pero mira, es el mejor muchacho, la mejor muchacha que te puedes encontrar. Y sí, ¿no? O sea, las palabras son interesantes, hacen que te motives, ¿no? Así, no es que mira, en mi caso, ¿no? Es que es una muchacha muy bonita y que sea bien con su familia y que tiene una fe muy firme y que no sé qué tanto. No, hombre, pues igual y preséntamela, por supuesto, ¿no? Pero al rato te encuentras con tu amigo que te dijo eso y ¿qué pasó? No, pues no congeniamos. Porque una cosa es lo que tú me digas y otra cosa es el encuentro que se tiene con la persona, ¿verdad? Es lo mismo con Jesús. Una cosa es que uno les ande hablando de Él muchísimo y otra muy diferente es que se encuentren con Él. Encontrándose con Él van a ver que lo que uno les cuenta es nada comparado con la vida con Él, ¿no? Plenamente. Entonces, la escatología también tiene que partir de eso. Yo les diría entonces en esta introducción, busquen un encuentro con Jesús. Dispongan su vida para un encuentro con Jesús. No en el curso, bendito Dios si alguien se encuentra con el Señor en este curso, sino en su vida entera. Dejen que el Señor se encuentre con ustedes, les salga al paso,
para que esto que vamos a escuchar aquí vaya tomando forma. Porque les puedo hablar, ¿no? Lo vamos a hacer, de hecho, de aquella famosa amistad con Dios. Y uno puede entender los conceptos. Podemos hablar de esa enemistad con Dios. Y uno también va a entender los conceptos. Pero va a ser muy diferente a que se viva, a que ustedes vivan esa amistad con el Señor, o vivan también y se den cuenta de que están enemistados con Él. Y cómo podría funcionar mucho mejor. Entonces, el curso de escatología tiene que ver con este peregrinaje, pero sobre todo con la meta, ¿sí? ¿Qué hay? Voy a usar la palabra una vez. ¿Qué hay más allá? ¿Verdad? Ahí está el asunto. Bien, vamos a ir entonces, ya para iniciar directamente, después de esta introducción, vamos a ir definiendo términos. Ya ven que es importante tener bien claros los términos para poder también, pues, comprender que en la misma sintonía todos, ¿verdad? Porque si alguien entiende una cosa y otro entiende otra, pues no nos ayuda muchísimo. De entrada, la palabra escatología está formada por dos raíces. Bueno, sí, dos raíces, voy a decir así. Una es la palabra eschaton, que también puede ser eschatos, o ahorita les digo esta parte, o eschata. Se escribe con CH, pero se pronuncia como una J, si queremos verlo así. Entonces, eschaton, eschatos, eschata. Eschaton, por cierto, está escrito en griego, ¿verdad? Bueno, aquí ya está transliterado al español, pero en el original griego, eschaton significa lo último. Eschatos significa el último. Eso va a ser interesante ahorita que lo comparta, ¿eh? Y eschata significa las cosas últimas. Esta palabra es una justamente de la que suscitó otro nombre, porque cuando se tradujo del griego al latín, apareció esta palabra, eschata, y la tradujeron como novísima, ¿sí? Entonces, eschata en griego, novísima en latín, y entonces también le dijeron los novísimos. ¿Qué son los novísimos? Las cosas últimas. Eschaton, lo último. Eschatos, el último. Eschata, cosas últimas. Insisto con esta idea porque algunos libros, algunos escritos, ustedes lo pueden encontrar como escatología, introducción a la escatología, etc. Pero yo por lo menos tengo un par de libros que se llaman así, los novísimos. Bueno, pues uno que dice, ya me acordé que esto lo vi, que significa lo mismo, simplemente que novísimos, por así decirlo, muy sencillo, sería más bien basado en el latín, mientras que escatología sería basado en el griego. Pero evidentemente el nombre más usual para nosotros es escatología, ¿sí? Y ahora viene la otra raíz, justamente que es logos, que ya he tenido la oportunidad de comentárselo con ustedes en otros cursos. Logos es una de las palabras más difíciles de traducir del griego porque tiene muchos significados. Aquí, ¿cómo lo vamos a traducir? Como ciencia, estudio o tratado. Es una de las clásicas, ¿verdad? Cuando uno dice biología, logos, ciencia, estudio, tratado. La misma teología, ciencia, estudio, tratado, ¿no? Puede significar más cosas, pero en este caso vamos a ponerla con eso, ¿no? De hecho, por ahí hay también un sufijo, pero vamos a no meternos en más cosas. Digamos así, que escatología viene de eschaton o eschatos, eschata, y logos, que es ciencia, estudio o tratado. Ahora bien, ¿qué significa esto? Pues que podemos ir ya como cayendo un poquito en que la escatología es el estudio de lo último, de las cosas últimas o del último, según lo que habíamos dicho. Fíjate, lo último son situaciones que se toman en cuenta, por supuesto. Las cosas últimas van en la misma línea, pero cuando hablamos del último, escuchaba a un sacerdote, ya saben que para poder compartir el tema, no tengo las diapositivas hechas y nada más las pongo y ya. No. Leo, escucho conferencias, me preparo un poquito para poder compartir con ustedes.
Y dentro de este escuchar, veía un sacerdote que decía que entonces la escatología, dado que podría definirse como el estudio del último, decía él, y el último es Jesús, entonces también la escatología tiene que ser un estudio de Jesús. Lo entendí en el siguiente sentido. Dije, en nuestra fe, y ahorita voy a rezar, en nuestra fe, todo lo que sabemos de las cosas últimas nos han sido reveladas por Jesús. En ese sentido, es que si nosotros estudiamos a Jesús, podemos entonces tener ciertas certezas sobre las cosas últimas. Por ejemplo, alguien decía, ¿cómo vamos a resucitar? Y se habla del cuerpo resucitado que tiene ciertas características. 4 características que en su momento vamos a ver. Y la gente se pregunta, ¿y eso cómo lo sabemos? Pues porque lo vimos con Jesús. Oye, y aparte de cómo vamos a resucitar, a lo mejor, ¿qué hay después de la muerte, no? No, pues hay tal y tal. Bueno, ¿y eso cómo lo sabes? Pues por Jesús, ¿no? Hay gente que dice que cómo nos atrevemos a decir que hay después de la muerte si nadie ha vuelto. Claro que sí, Jesús volvió de la muerte y es el que nos está iluminando constantemente con todas estas afirmaciones. Entonces, por eso es que es necesario ver la figura de Jesús para poder comprender lo que se nos está compartiendo, ¿no? Bueno, pero ¿por qué dije que iba a hablar de esto y me iba a regresar? Porque hasta el momento, con la pura terminología, no hemos hablado nada de la fe. Con la pura terminología, ¿verdad? Ya vimos que es lo último, las cosas últimas, el último en general, y que entonces la escatología es el estudio de lo último, el estudio de las cosas últimas, el estudio del último, pero no hemos dicho nada de Jesús ni la resurrección. Repito, lo mencioné, pero como un anticiparme para regresar. ¿Qué quiero decir con esta aclaración? Pues que hay distintas escatologías. Por ejemplo, nuestros antepasados, que si ustedes ven, lo voy a poner muy ordinario, ¿no? Pero si vemos la película Coco, ¿verdad? Esta famosa película que salió hace unos años, por el Día de Muertos, y vemos cómo se pensaba, ¿no? Ya saben, el famoso puente, el Mictlán, los Xoloitzcuintles, las flores en Pasuchi y todo eso. Bueno, eso es una escatología. Es decir, no es propiamente la escatología, sino que esa, voy a redecirlo, voy a decirlo mejor, eso es una idea, una teología, una forma de ver lo que hay más allá. Y habrá estudiosos que hagan un estudio, un análisis, una investigación sobre esa forma de verla el más allá, de ver la muerte, si quieren verlo así, no de una vez. Entonces, pues obviamente que eso será una escatología. ¿Es cristiana? No, no es cristiana, pero se hace un estudio sobre lo que cierta cultura cree acerca de la muerte. Entonces, si hay otra cultura, 3 o 4 cursos atrás, ¿se acuerdan que comentábamos acerca de Biblia y reencarnación? Nosotros, como cristianos, no creemos en la reencarnación, pero eso no significa que nadie crea en ella, ¿no? Claro que hay culturas enteras que creen en la reencarnación. Entonces, esa es su perspectiva sobre el más allá, ¿sí? Y entonces podríamos hacer una escatología de esa perspectiva de los otros. Bueno, pero entonces tenemos que ir limitándonos. ¿Por qué? Porque diría yo en 4 clases, ahora son 3 clases y media, pues no podríamos abundar sobre estas. Lo comento porque una de las cosas que me pareció más bonitas, más interesantes, fue que varios manuales que empecé, no he terminado por supuesto, ¿no? Pero que ya empecé a consultar, al menos 3 manuales que empecé a consultar, manejan al principio un apartado de cómo ven la muerte y el después de la muerte distintas culturas. Y yo dije, mira, nosotros no vamos a poder verlo, ¿sí?
pero sería fantástico que pudiéramos ver cómo en Mesopotamia se veía, los aztecas, cómo pensaban la muerte, los chinos, ¿no? Bueno, podemos decir los budistas, si quieres, cómo pensaban ellos la muerte, los mismos egipcios también, ¿no? Y que muchas de esas culturas influyeron en la cultura cristiana, a través del judaísmo, por supuesto, si quieren verlo así, pero entonces sería muy bonito también ver cómo esas culturas fueron realmente influyendo en todas esas, y por eso es interesante hacer como este estudio comparativo, pero pues es muy amplio y lo dejaríamos para que ustedes en otro momento también se animaran a ver con la finalidad de entender mejor lo que creemos. No con que nos vayamos a cambiar de creencias, ¿verdad? Así como que al rato, no, pues ya me convenció más el taoísmo. No, no, espérame, no era esa la idea, ¿no? Ya me convenció más esto. No, no es que te confiara más, sino que pues son posturas. Pero entonces, si hay muchos tipos de escatología, ¿cuál es la escatología que vamos a tratar nosotros? Pues evidentemente la escatología cristiana, ¿verdad? Parece un punto que no requiere aclararse, pero yo considero que sí es necesario aclararlo. Vamos a hablar de escatología cristiana. Y ahorita voy a hacer otra aclaración, por supuesto, ¿no? Entonces, fíjate cómo estamos ya no remendando, sino complementando la definición. Si la escatología en sí misma era el estudio de lo último, la escatología cristiana, ¿qué es? El estudio de lo último a la luz de la revelación de Dios. ¿Sí? Entonces, no nos vamos a basar en opiniones, no nos vamos a basar en presupuestos que me encontré en un libro que me encontré por ahí, ¿no? Porque el día de hoy yo de veras que me pongo a... Me doy cuenta, mejor dicho, que hay gente que dice, leí un libro y tú crees que ahí viene tal y tal cosa. Y yo, ay, Dios mío, ¿no? Bueno, por una parte me frustro un poco cuando quien me lo dice, pues es alguien que yo considero católico, por supuesto, ¿no? Es muy diferente a que quien me lo diga, oye, es que fíjate que yo creo en tal libro, oye, ¿tú de qué creencia eres? No, pues tal, ah, bueno, entiendo por qué sigues ese libro, pero pues muy diferente a que, por ejemplo, tengo un amigo, bueno, lo de siempre, ¿no? Es más que amigo, pues es un conocido. Estudiamos juntos como un año filosofía. Después él dejó la carrera y de esto hace casi 20 años, ¿verdad? Entonces no lo he vuelto a ver propiamente, pero pues estamos en el Facebook de contactos. Por eso luego uno dice, pues es mi amigo, ¿no? Y él, curiosamente, habiendo sido católico y me parece que hasta de joven por lo menos, pero predicaba en retiros y demás, pues ahora anda mucho con otra cuestión que tiene que ver con la metafísica de un tal Cedeño, si no me equivoco, ¿eh? Algo así. Puedo equivocarme con el nombre, pues no lo domino, por supuesto, pero una metafísica que nada tiene que ver con la metafísica católica, cristiana católica, ¿no? Entonces, de vez en cuando pone en su Facebook, vaya en su muro, pone extractos de libros de este autor. Bueno, pero yo no estoy de acuerdo con eso, pero entiendo por qué lo pone. Él lo pone porque cree en eso. Lo entiendo. Pero de repente me encuentro con gente que se considera supuestamente cristiana católica y que comparte ese tipo de cosas, ¿no? Yo últimamente, fíjense que hace poco compartí con algunos de ustedes, en otro curso, compartíamos esto del famoso gracias, 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 ¿no? Decir 3 veces gracias, ¿no? No es por enfatizar, ¿no? Porque hay gente que es muy agradecida y enfatiza, gracias, de verdad, muchísimas gracias, pero de verdad gracias, lo enfatiza, perfecto. Pero hay gente que por protocolo, casi, escribe algo y pone gracias, gracias, gracias. Y he visto gente, pues obviamente, que es la que me llama la atención, dentro de nuestra fe cristiana católica, que ahí pone todo ello. Y pues obviamente es un tema que no puedo tratar en este momento, pero quiero decirles que tiene su razón de ser fuera de la fe cristiana católica. Al final de todo decir gracias, 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 es un punto que no tiene que ver con nuestra fe, que nos sacaría de nuestra fe.
conozco gente que no es de nuestra fe y entiendo por qué lo pone, pero sí me conflictúa cuando veo que alguien que comparte nuestra creencia lo pone, ¿no? Y bueno, pues tampoco puedo decir que es una persona que apenas va entrando en la fe, sino que a veces veo que son unas catequistas quienes ponen eso, ¿no? Entonces dices uno, híjole, ¿y por qué escandaliza? Pues porque son las que están educando a nuestros hijos también, ¿no? Pues bueno, ahí vamos, adelante, seguimos adelante. Dicho esto, insisto, hay varias escatologías, pero nosotros vamos a hablar de la escatología cristiana, que es el estudio de lo último a la luz de la revelación de Dios. Respondiendo a una pregunta, ¿qué dice nuestra fe acerca del más allá? Esa es la pregunta. ¿Qué dice nuestra fe? No qué dice, decíamos, ese librito o aquella persona o etcétera. No, ¿qué dice nuestra fe? Por tanto, debemos tener ciertas fuentes para nuestra fe. Y aquí voy a hacer una aclaración también. Voy a pasar a diapositiva, pero voy a hacer la aclaración. Tenemos que recordar que cuando decimos cristianos, no deberíamos hacer la siguiente aclaración que voy a hacer, pero que dada la situación, al menos yo la sigo haciendo y escucho gente que la sigue haciendo y creo que aunque no deberíamos, pues hay mil cosas que no deberíamos hacer, pero que las hacemos porque es necesario hacerlas. Cuando decimos escatología cristiana, no tendríamos que aclarar cristiana católica, porque el cristianismo es catolicismo, el catolicismo es cristianismo, pero actualmente por cristianismo se entiende protestantismo. Híjole, ahí tenemos necesidad de aclarar ese punto, insisto, repito, o mejor no tiene por qué, porque con solo decir escatología cristiana tendríamos que entender a qué se refiere, pero mucha gente todavía decimos cristiano, cristiana y entienden protestante, ¿verdad? Entonces tomemos eso en cuenta. Por eso, aunque aquí no lo pongo, pues desde hace como 10 minutos vengo diciendo cristiano católico, ¿verdad? Por eso es necesario. ¿Y por qué es importante esto? Fíjense nada más, qué interesante. Hay un filósofo, eh, filósofo e historiador, si no me equivoco. Puedo equivocarme con lo de historiador, pero el chiste es que tiene 2 carreras de humanidades, argentino, que yo a mis alumnos de filosofía se los he recomendado. Primer punto, no es católico, justamente, ¿no? Yo no sabía de qué denominación era, no tenía idea, pero una cosa me llamaba la atención, que él debatía desde la filosofía con otros autores y vaya, tiene una capacidad admirable, admirable. Yo lo recomendé varias veces y lo seguiré recomendando desde la filosofía. Pero hace poco, un poquito antes de Navidad, si no me equivoco, unos días antes de Navidad, vi que hizo un debate con un católico y el tema me llamó mucha atención, era la sola escritura. Ustedes deben saber que el protestantismo tiene casi como lema fundante que todo se tiene que basar en la Biblia, ¿verdad? ¿Dónde dice la Biblia eso? Porque todo para ellos, lo único, mejor dicho, lo único para ellos es la Biblia. En cambio, los católicos no, por supuesto, ¿no? Tenemos, aquí están en la pantalla, pero ahorita voy con ellos, tenemos 3 pilares donde nuestra fe se asienta perfectamente bien y curiosamente, el debatiente con este profesor de filosofía es, lo voy a llamar así, un evangelizador, que yo el año pasado empecé a seguirlo, empecé a escucharlo, y que yo decía, me gusta mucho, voy a decir así, me gusta mucho lo que hace, pero no me gusta tanto cómo lo hace, ¿sí? Yo le veía varios puntos que yo decía, no, es decir, no estaba en mi top. Si así lo queremos ver, no estaba en mi top. En cambio, el otro autor, insisto, en la filosofía, yo decía, y lo vuelvo a decir, lo recomendaba, ¿sí? Pues hubo este debate y yo dije, pues vamos a ver, porque por una parte el católico no se me hacía como alguien
como el mejor, 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 y yo al filósofo lo tenía acá muy arriba, pero dije, pero ese es un tema de teología. Es muy diferente entonces, ¿no? Bueno, tienen caminos parecidos, tienen lenguaje parecido, pero no es lo mismo. El que es buen filósofo no necesariamente es teólogo para empezar, no pudo haber sido de la filosofía sin estudiar la teología. O en este caso, él como lector ha leído mucho, el filósofo, insisto, ha leído mucho, pero aún así me parece no es teólogo. Nunca he visto que lo presenten como teólogo, siempre es filósofo e historiador, pero nunca teólogo, jamás. Híjole, y todavía iba contracorriente, por así decirlo, porque lo que iba a defender era la sola escritura. Ahí yo dije, de entrada, lamentablemente, si quieren verlo así, pero lamentablemente yo ya estaba en el otro bando. Yo dije, es que visto desde como espectador, yo estoy con el católico. Yo sé que no es la sola escritura, visto como espectador. Pero dije, pero también lo voy a ver analizando un poquito para ver los argumentos que da y demás. Híjole, dije, este cuate está perdido. En el ámbito de la teología, de la fe, dije, no puedo creer. Se les juro que yo decía, no puedo creer que él, que lo he visto argumentar de una manera tan preciosa, tan precisa, con datos, con fechas. Yo escuchaba sus argumentaciones y yo decía, es que no puede ser posible. ¿Dónde quedó el gran argumentador? Pues es que no es lo suyo. No es lo suyo, ¿no? Con decirles que uno de sus primeros argumentos fue, la Biblia es la única cosa que hay que seguir porque la Biblia lo dice. Yo dije, pues si yo escribo un libro donde diga, este libro es lo único que tienes que seguir, y ya después digo muchas cosas más, y te digo, tú me preguntas, ¿pero por qué? Ah, porque el libro lo dice. Pues sí, pero no puede ser autorreferencial. Desde ahí yo dije, no hombre, este no va a argumentar, sino que va a tener postura. Es diferente argumentación que le llaman así algunos postureo, ¿verdad? Su postura, su pose, ¿no? Bueno, pues vuelvo entonces. Nosotros pretenderemos ser escatología, por así decirlo, o conocer, mejor dicho, conocer la escatología, más que hacer escatología, conocerla por las tres fuentes que todo estudio cristiano católico necesita. ¿Y cuáles son esas tres fuentes? La Sagrada Escritura, no únicamente ella, sino que también la Sagrada Tradición y el magisterio de la Iglesia. ¿Qué significa esto? Bueno, pues en primer lugar, tenemos que recordar que la Biblia, la Sagrada Escritura, se escribió durante más de 1000 años. ¿Y qué significa esto? Que lo que se sabía hace 3500 años del más allá, no es lo que sabía hace 2500 años. Y lo que sabía hace 2500 años tampoco es lo que el Señor hace 2000 años nos dijo. Pero no nada más eso. Lo que el Señor hace 2000 años nos dijo no es lo que pudimos comprender hace 1500. Y tampoco es lo mismo que pudimos comprender hace 1000, ni lo que comprendimos hace 100 años. Por eso requerimos, en primer lugar, basarnos en la Escritura, pero casi ir directamente a los textos, voy a decir así, los textos finales, ¿sí? No a los primeros, aunque por ahí saldrá alguno, por supuesto, pero no podemos ir a los primeros, ¿por qué? Porque muchos de ellos quedaron superados constantemente, pues hasta que llegó Jesús fue que se aclaró todo perfectamente bien. Segundo, llegan a través de la tradición. Pero la tradición ya nos empezó a ayudar porque no nada más repetía lo que la Biblia decía. Si yo no entendía algo, voy a poner este caso, ¿no? Si alguien me dice, y voy a inventar, ¿no? Estoy con un amigo que que le sabe a la electrónica, yo estoy por acá, ¿no? Y de repente ese amigo que le sabe a la electrónica me dice, pásame el capacitor. No te entiendo, ¿no? Y si me dice que me pases el capacitor, oye, sigo sin entenderte. No, que me pase el capacitor. Es que mira,
me lo repites igual, 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 no te estoy entendiendo, porque no sé qué es un capacitor, ¿no? Entonces, la tradición de la iglesia, aquí está lo importante, no hizo como única labor repetir la Biblia, sino transmitir la verdad que también está contenida en la Biblia. No nada más sea cosa de repetir la escritura, porque hay cosas en la escritura que no entendimos, no las entendimos. La tradición se encargó de traerlas hasta el día de hoy y de una manera más clara. Y todavía más el magisterio de la iglesia. El magisterio se encargó, ahora sí, de enseñarnos todo según la misma indicación de nuestro Señor Jesucristo, que nos dijo, bueno, en la figura de los apóstoles, vayan y enseñen todo lo que yo les he enseñado. ¿Sí? Hay que educarnos también en esta situación, porque imagínense nada más, ¿no? Si cada quien, el Señor dijo, enseñen lo que ustedes crean, enseñen lo que ustedes hayan pensado, no, enseñen lo que yo les he enseñado a ustedes. De ahí pues que necesitamos también entonces tener claro qué es lo que dijo Jesús y por tanto necesitamos ir a la Escritura y la Escritura comentada y traída por la tradición y la Escritura comentada traída por el magisterio. Por eso decíamos que la escatología cristiana es el estudio de las últimas cosas, de lo último, a la luz de la revelación de Dios. ¿Dónde está la revelación de Dios? En estas fuentes. Así que necesitamos pues tener bien afianzado este punto para poder hacer escatología o para poder conocer escatología, como hemos dicho. Por último, tenemos que ver, y aquí quizá va a empezar lo más importante, que obviamente solamente es la probada para que vean de qué se va a tratar esto, la división de la escatología. ¿Cómo se divide y de qué trata, por supuesto? Pues se divide en particular y universal. La particular también se llama personal, individual o escatología intermedia. ¿Cuáles son los temas que trata? Primero la muerte, por se llama personal porque es la muerte de la persona, por así decirlo. Luego viene el juicio particular, famosísimo juicio particular. Después se hablará del cielo, del infierno y del purgatorio. Y de eso trata la escatología particular. Temas que, si me permiten, sueltos o a veces juntos, hemos llegado a tratar en otros cursos, pero de otra manera, por supuesto, de otra manera. Aquí, vean, va a ser de una manera más académica, más estructurada, por supuesto, y bueno, ahí está, ¿no? Entonces, esa es la escatología particular, pero ustedes y yo, en el credo, decimos que creemos en Jesucristo que ha de volver para juzgar a vivos y muertos. Y aquí en la escatología particular no está el tema de cuando Cristo venga, ni del juicio a todos los vivos y muertos. Entonces, eso se trata en la segunda parte de la escatología. Bueno, lo digo así, ahorita retomo el asunto. La segunda parte que se llama escatología universal o general. ¿Qué temas trata la escatología universal? Bueno, la parucía o segunda y definitiva venida de Jesucristo, la resurrección universal. Ah, caray, ¿cómo que la resurrección? Van a ver, pues es que hay que quedarse aquí para poder ver todos estos temas. Los famosos, la expresión famosa del Apocalipsis, cielos nuevos y tierra nueva. Y por último, el juicio universal. Esos son los temas de la escatología universal. Fíjense que les decía hace un momentito que mencioné la segunda parte. Bueno, es una forma de decirlo. ¿Por qué? Porque se puede estudiar al revés también. Se puede estudiar primero la escatología universal y segundo la escatología particular. Entonces, solamente por eso dije, bueno, pues puede ser que sea la primera parte o la segunda. No pasa nada, ¿no? Nosotros vamos a tener el estudio de esta manera y así nos vamos a ir conduciendo. Así pues, muchachos, esto que estamos a punto de iniciar, o que ya estamos iniciando, vaya, lo que intenta es que en nuestra vida de fe no estemos como cuando aquí en nuestro país andamos con las piñatas, ¿verdad? Yo recuerdo mucho que una de las cosas que menos me gustaban, porque debo decirlo, a mí las posadas me gustan, lo que no me gustan son las piñatas, ¿no? Ni en las posadas ni en cumpleaños, no me gustan las piñatas, ¿no? A mí
denme llegando el pastel y la gelatina y el pambazo y soy feliz. Pero luego me hacen esperar mucho y pasar por la piñata. ¿Y qué es lo que no me gusta? De entre otras cosas, que te vendan los ojos. Y te vendan los ojos y te dan de vueltas para que te desorientes. Y ya que te dan de vueltas, pues todavía te dicen algunos, la piñata está arriba y te dicen, abajo, 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 te gritan, ¿no? Y tú ahí pegándole abajo y se burlan de ti y de repente te dicen a la derecha y tú pegas a la derecha y está arriba todavía o a la izquierda y entonces es un caos tremendo. Es un caos. Yo creo que no me gusta, no me gusta, ¿no? Particularmente, por supuesto, de cada quien. A lo mejor a alguien le encanta esa adrenalina de romper una piñata y demás. Pero a mí no me gusta. Y yo creo que es justamente lo que puede pasarnos en nuestra vida si no tenemos claridad en lo que viene más allá. Podemos andar tirando, como decimos, palos de ciego cuando nosotros intentamos vivir una vida coherente con el Evangelio y nos preguntemos, ¿y para qué quieres vivir una vida coherente con el Evangelio? Y la respuesta más famosa es, pues para llegar al cielo. Oye, y estás siendo pleno y lo estás haciendo bien y crees que de verdad con eso vas a llegar al cielo, ¿qué tenemos que hacer realmente para llegar al cielo? ¿No? Como que si alguien dice, no, pues 50 obras buenas, ya las hice, ahora voy a destramparme. No, es que no es nada más eso, sino una coherencia excelente. Entonces, que entendamos todo ello. Que no andemos nada más yendo pues para arriba, para abajo y andar desorientándonos, porque si no, no vamos a caminar como se debe. Seremos vagabundos y no peregrinos. Y creo que ya hemos sido vagabundos mucho tiempo como para perder en este momento el tiempo una vez más caminando sin saber a dónde vamos. Por el contrario, el estudio de la escatología pondrá claridad en esa meta a la que el hombre quiere llegar. Pondrá claridad en los caminos para llegar a esa meta justamente. Pondrá claridad en lo que es realmente aquello lo que vamos a contemplar o a vivir una vez que terminemos. Si no sabemos, puede ser que estemos anhelando un cielo que no exista o temiendo un infierno que no es tampoco. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como la de la Madre, haz que bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.